Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenos días. El día de hoy, como bien lo mencionaba la licenciada, vamos a tocar el tema referente a los nuevos lineamientos para las obtenciones de permiso, específicamente en estaciones de servicio, ¿no? Hablando de estaciones de petrolíferos. Bien, pues el día de hoy, iniciando, vamos a ver los siguientes 5 puntos. Vamos a ver lo que es tal cual la nueva ley del sector de hidrocarburos que se generó de manera breve y concisa. Nosotros ya tuvimos el tiempo de analizarla, de poder sacar un extracto simplificado, más digerido para todos ustedes. La ley de la Comisión Nacional de Energía, los requisitos para obtener mi permiso, los tiempos de respuesta por parte de la CNE, así como los retos que estamos afrontando. Bien. Pues para empezar y como introducción, sabemos que ya tenemos una reforma energética desde 2014, ¿vale? La reforma energética, la cual ha mantenido una constante actualización hasta el día de hoy y ha tenido también una sobrecarga regulatoria hacia las estaciones de servicio principalmente. Si bien la reforma energética se abarca a todo lo que es el sector, valga la redundancia, energético, referente a no solamente petrolíferos o hidrocarburos, sino también cuestiones de energía eléctrica, cuestiones de energías renovables, la realidad es que el mayor enfoque que ha tenido esta regulación, a mi parecer y a consideración de la experiencia de estos prácticamente 10 años, pues es que realmente el enfoque ha sido muy duro hacia las estaciones de servicio. Han estado y han iniciado ya en ver directamente otro tipo de permisos, como son los transportes, como son las comercializadoras, las distribuidoras, las almacenadoras, etcétera, que sí, si bien también están yendo hacia ese lado, incluso con los autoconsumos que empiezan a ser cada día más regulados, la realidad es que el punto de partida y el conejillo de Indias regularmente siempre ha sido, desde que inició la reforma energética, las estaciones de servicio, a las cuales se les ha implementado desde cuestiones de reportes diarios, reportes trimestrales, reportes de estructura accionaria, en fin, infinidad de cosas que se han ido modificando. Y bueno, al ser un cambio de poder legislativo, pues nos damos cuenta que se generan otros cambios también, dependiendo el partido, dependiendo el poder político. Y eso pasa justamente en estos últimos 6 años, ¿no? Que tenemos como introducción, pues que tuvimos a un partido, el cual es Morena, un partido que su favoritismo o su apoyo es hacia el sector tal cual del Estado y no directamente al sector privado, ¿no? No a la inversión extranjera. Entonces busca reactivar todas estas cuestiones de las empresas estatales, como lo es Pemex, como lo es CFE, etcétera, y esto genera un cambio dentro de muchas cuestiones. Lamentablemente estos cambios pues nos terminan costando a nosotros dentro del sector porque es volver a actualizarse, volver qué es lo que requieren ahora qué es lo nuevo que están pidiendo y qué es lo que pueden hacer. Entonces vemos esto durante los últimos prácticamente 6 años. Entra el segundo sexenio de Morena a través de nuestra nueva presidenta. Y bueno, en este índole ya entramos con una cuestión de una desaparición de la CRE, la cual estaba ya ejecutando servicios y que bueno, a pesar de que a las estaciones de servicio las empezó a regularizar a partir de 2015, ya llevaba 30 años dentro de esta parte de regularizar el sector energético. Y posteriormente, pues al hacer esta transición, pues nos quedamos en un limbo. Quedamos en un punto intermedio, lamentablemente en este año, que ese punto intermedio es la cuestión de esa reforma o reformulación de lo que ya estaba establecido para hacerlo nuevo o hacerlo, entre comillas, vamos a decir, mejor y más preciso, tanto para el Estado, para lo que le conviene al Estado, y entre comillas, en esta cuestión, la presidenta decía también la simplificación de trámites para los regulados, ¿no? Que somos nosotros dentro del sector privado. Entonces, en esa cuestión, pues entramos a este punto, en el punto donde se desaparece la CRE, donde la cuestión directamente es que sacan nuevas leyes, modifican las leyes secundarias, ley del sector hidrocarburos, desaparece la ley de la Comisión Reguladora de Energía, aparece la Comisión Nacional de Energía, y pues esta transición ha generado mucho revuelo y mucho, pues sí, hasta cierto punto, un punto de regularizar a las estaciones y en general no solo ya a las estaciones, sino a todo el sector de manera voluntaria y de manera también obligatoria, pero al mismo tiempo, pues genera esa transición, genera lo que es un limbo.
un limbo en el cual no hemos obtenido muchos permisos nuevos. Actualmente solo se han obtenido 6 permisos nuevos para hablando de estaciones de servicio en específico. O sea, se han negado muchos trámites, tuvimos que ratificar nuestros trámites quienes ya teníamos algunas solicitudes de permiso. Entonces, si es un limbo, ¿por qué? Porque toda esa transición es tiempo demorado, ¿no? Se cambiaron de oficinas actualmente también, entonces los trámites aún, si tardaban cierto tiempo, se van a extender un poco más, etcétera. Entonces, retomando esto, pues bueno, ¿qué pasó este año específicamente? Pues este año sabemos que en febrero de 2024 el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea, entre otras cosas, pues la eliminación de los órganos reguladores, incluyendo en este caso a la CRE. ¿Qué es lo que están haciendo? Es centralizar el poder, dejar de tener tantos organismos autónomos, tantas cuestiones divididas y concentrar todo en uno solo. Entonces, esta nueva ley del sector de hidrocarburos se publica el 18 de marzo de 2025, el cual, ¿cuál es el enfoque? Tener mayor control. Claro, eso es definitivo, no lo podemos negar y lo estamos viendo no solo con la CNE, sino con algunas otras dependencias como esa SEA, Profeco, SAT, que han generado visitas e inspecciones pues muy determinantes con una cuestión de multa directa, ¿no? Trazabilidad, están combatiendo el tema del huachicol, combatiendo el tema de tanta documentación falsa, tanto combustible que no cumple con los criterios. Recordemos que tenemos diferentes tipos de huachicol, el fiscal, tenemos el huachicol tal cual, el que conocemos el robado por ducto, y tenemos lo que es el huachicol por mezclas. Y la seguridad, verificar justamente el enfoque. ¿Por qué? Porque nuestra presidenta, dentro de sus 100 promesas, ha tenido la pauta de mencionar que el enfoque que tiene en una de ellas es el apoyo a lo que es el medio ambiente. Entonces, la seguridad hacia los ciudadanos y hacia el medio ambiente se ha intensificado en toda la cadena de valor. Entonces, dentro de esta publicación de la nueva ley del sector de hidrocarburos, también se reestructuró las facultades de supervisión de la CNE, la cual ahora tiene mayor autoridad, y eso lo vamos a ver posteriormente, mayor autoridad para ciertas cuestiones. Incluso ya tenemos un punto en el que ellos pueden tomar posesión momentánea, temporal, de las estaciones de servicio si ellos tienen indicios de cuestiones ilícitas, hablando de robo de combustible, guachicol, etcétera. Entonces, sí es un punto importante que vamos a también contemplar. También vamos a tener el tema de que incluye criterios técnicos más exigentes. Si bien hemos visto que de 2015 a 2025, cómo cada año se intensificaban los requisitos, si antes te pedían 10, después te pedían 20, si antes te pedían un oficio, ahora te piden fotografías, después te piden una memoria técnica, después te piden un plan de negocios. Hemos visto cómo se ha identificado. Bueno, pues la CNE, a pesar de que entra nueva y esta nueva ley del sector de hidrocarburos entra en teoría nueva este año, la realidad es que no entra nueva porque ya trae una experiencia de 10 años dentro de este cumplimiento normativo, de qué sirve y qué no sirve y de los errores que han tenido, porque vaya que también hemos tenido ciertos errores tanto con lo que era la antigua Comisión Reguladora de Energía. Entonces, sí, van a incluir criterios más exigentes, un énfasis de cumplimiento ambiental y social más exigente y van a impulsar la digitalización de trámites y vigilancia en tiempo real, ¿vale? Y eso lo estamos viendo de primera mano. ¿Cómo lo estamos viendo? Lo podemos ver muy sencillo. Lo vemos desde que el hecho de que se están simplificando todos los trámites. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sabemos y a los que han tenido la oportunidad de conectarse en otros webinars con nosotros en los últimos 2 meses, sabemos que ya tenemos una ventanilla única, la cual esa ventanilla única nos da el contexto de todos los micrositios. Prácticamente es como entrar a una biblioteca virtual, hablando del sector energético. Te viene todas las normas que están establecidas, te viene todo lo que ha salido en el diario oficial, o sea, ya no tienes que andar buscando en el diario oficial, buscando en otros noticieros. Ahí puedes encontrar directamente en esa ventanilla información y al mismo tiempo están simplificando y haciendo trámites cada vez más digitales. Si bien la antigua Comisión Reguladora de Energía ya el 90% de sus trámites eran de manera digital, incluso las visitas de inspección, las contestaciones se podían llevar a cabo por medio de su oficialidad de partes electrónicas, otras dependencias no lo hacían, como es el proceso ahorita que está teniendo la transición de la de la CEA, perdón, como lo está teniendo la transición del SAT, que están involucrando cada vez más lo que es la IA, la inteligencia artificial, para vigilar en tiempo real y ya no tener que tener tantos errores en cuestión humana
a pesar de que sí, fundamentalmente también tiene que existir, ya estos trámites van a ser cada vez más autónomos. Y bien, dentro de esta nueva ley del sector de hidrocarburos, ¿cuáles son los principales cambios? Pues los principales cambios son, una, facultades ampliadas para la autoridad regulatoria. ¿Qué significa esto? Que si antes la CRE tenía autoridad, la SEA tenía autoridad, hoy tienen mayor amplitud en esas autoridades. ¿Por qué? Porque la CNE y entre otras autoridades como la SEA, la CENER, lo que es el SAT y lo que es la cuestión de Profeco, ahora tienen mayor margen para suspender o revocar permisos en caso de riesgos de seguridad nacional, energética y económica. Y lo vemos actualmente. Hace unos minutos estábamos verificando la transmisión en vivo de la CEA, donde vemos cómo se está firmando un convenio con Pemex, el cual el convenio con Pemex es que los laboratorios de Pemex van a fungir casi casi a orden y demanda de la CEA. Entonces ya no solamente la Comisión Nacional de Energía te va a poder pedir, o lo que era la antigua CRE te pedía, lo que es la calidad de tus petrolíferos. Ahora te lo va a pedir la CEA también. Puede visitar tu estación y pedirte estos informes. Y no solamente la CEA, también ya lo tiene estipulado y ya lo ha hecho Profeco. Entonces cada vez vemos cómo tienen mayor amplitud en sus autoridades, aunque parezca redundante porque se supone que cierta dependencia debe regular una parte, la realidad es que cada vez ves que tienen las mismas oportunidades o las mismas amplitudes conforme a esa parte. En caso, también se faculta la ocupación temporal, que era lo que les comentaba, intervención o suspensión de instalaciones, incluso sin resolución judicial previa. O sea, es muy importante mencionar esto porque es un tema de sí pueden tomar posesión temporal de tus estaciones de servicio, no solamente de cerrarlas, sino de ocuparlas, mientras investigan los casos aún sin tener una resolución judicial. Que si bien, bueno, tenemos un cambio muy grande con el tema judicial ahorita, porque la realidad lo hemos vivido. Estamos viendo un poder judicial que está totalmente a favor de lo que está haciendo este partido político. Entonces, a pesar de eso, ahora ya ni siquiera requerís una resolución judicial, sino que tengas solamente indicios de que están generando actos ilícitos para poder entrar en este tipo de suspensiones. También vemos que va a haber un mayor aumento de requisitos para la trazabilidad y legalidad. ¿Qué significa esto? Que se va a reforzar la verificación del origen lícito de los combustibles y lo estamos viendo. A lo mejor no sé si ustedes lo han visto. Yo solo he visto a dos, ¿cómo se podría decir? Dos consultoras y una de ellas somos nosotros, que hemos tenido visitas por parte de la CNE en cuanto inició el mes pasado, o sea, y visitas en las cuales van directamente a verificar que tengas la autorización para vender esa marca, que tengas lo que es la trazabilidad y te están pidiendo lo que son los últimos 15 días de tus compras, te están pidiendo un control que tengas de los últimos 15 días de tus inventarios, como cuando haces el reporte de la CRE, donde le muestres los inventarios iniciales, finales, lo que es la parte de las ventas. O sea, te están pidiendo toda esa parte, te están pidiendo el dictamen de la norma 016. Entonces vemos cómo empiezan a enfocarse mucho más en reforzar esta parte, ¿no? Y no solamente ellos, del otro lado vemos a una agencia que es la CEA, que ya saca un acuerdo en el cual ellos también van a poder requerir esto con relación a la contaminación atmosférica. Y del otro lado vemos a Profeco que también está solicitándolo con relación a lo que es vender el combustible de la calidad correspondiente y no engañes a tu cliente en defensa al consumidor. Entonces vemos cómo estos requisitos de trazabilidad y legalidad los están imponiendo. Y la realidad es que ya se sabían, hemos tenido y lo tuvimos, lo que fue un evento en diciembre a través de AMPES en el cual uno de los excomisionados de la CRE, que era lo que es la parte del comisionado Walter, mencionaba esto, ya tenían identificadas a esas redes de Huachicol, ya las tenían identificadas, ya lo habían pasado al Poder Judicial, pero pues hasta ahí que competía para ellos. Posteriormente ahí tenía que proceder el Poder Judicial. Entonces, ¿y qué vemos? Posteriormente, 6 meses después, vemos lo que es el tema de pauta para encontrar guachicol, hablando de gas LP más bien, lo que es en la México Querétaro. Se detienen lo que es más de 16,000 millones de litros en lo que son las partes de los carrotanques, en las vías férreas, de lo que es Coahuila. Entonces, y todo esto, ¿no? ¿Cómo se va intensificando la trazabilidad y la legalidad de todo esto? Entonces, ya los tienen identificados,
y empiezan a hacer estos mega, cateos mega rondines, cuales ya estaban vistos desde un principio, pero ya lo están tomando en fuerza. Después vemos que se exige también la comprobación de la capacidad operativa, técnica y financiera real de los permisionarios. ¿Qué vemos con esta nueva ley del sector de hidrocarburos? Una, capacidad operativa. Están verificando que realmente cumplas con esa capacidad que tienes, que realmente, por ejemplo, las comercializadoras, ¿para qué quieres un permiso de comercialización si le vas a comercializar a otro comercializador? Solo engruesas lo que es el tema del sector. Entonces no te dan ese permiso. Tienes que mostrar que realmente alguien más te está pidiendo ese suministro y que tienes estaciones de servicio con fin único, autoconsumo, etcétera, que están requiriendo de tu servicio. Entonces, también verifican que tengas la capacidad operativa instalada, que si tú mencionaste, y técnica, que si tú mencionaste que tienes dispensarios de 3 mangueras, que sean dispensarios de 3 mangueras, que si tú mencionaste que tienes 2 tanques, que solo sean 2 tanques, y financiera. Algunos sé a cuántos de ustedes, pero en febrero, si no me recuerdo, llegó un requerimiento en el cual justamente que nos pedían lo que era los últimos 5 años en cuestión de información financiera para saber ellos prácticamente si era rentable o no rentable las estaciones de servicio. ¿Para qué? Porque posteriormente, ¿qué vimos? Vimos que en enero lo que habíamos tenido es un tema de tope de precios, el cual se sabe que se va a mantener. Entonces, están verificando también esto. Asimismo, vemos que también el enfoque pues, de esta nueva ley del sector de hidrocarburos es el combate contra el mercado ilegal, ¿no? Del cual esa pues busca cerrar el paso a prácticas ilícitas mediante controles más estrictos sobre las estaciones que distribuyen o comercializan productos no verificados. Se prioriza la supervisión en zonas con alta incidencia de robo de combustible. Venga, lo vamos viendo, ya lo hemos visto y lo estamos viviendo. Tenemos lo que es la México-Querétaro, que todos sabíamos que en esa carretera sabemos que se puede distribuir y se ha distribuido mucho huachicol y se generaron estos cierres. Sabemos que en el norte es un punto muy fácil para generar. ¿Por qué? Porque tienen la frontera muy cerca y se genera lo que es producto ilícito, ¿no? ¿Por qué digo producto ilícito? Porque recuerden que el huachicol, como se los mencionaba, está el huachicol fiscal, aquel que va de impuestos, aquel que a la hora de cruzar la frontera no mencionas que es gasolina y lo pasas como alguna otra alcohol, alguna nafta, etcétera, ¿no? Cuestiones de que a lo mejor también tienes lo que es huachicol por mezclas, que compras cierto producto y lo mezclas con otros alcoholes, con otra nafta, etcétera. Entonces lo rebajas y al final del día no cumple con estas especificaciones. Y lo hemos visto mucho en las zonas metropolitanas, a pesar de que tienen mayor seguridad, vemos como hay mucho proveedor en el cual genera todo este tipo de casos. ¿Cuál es el problema? Que el enfoque de esta ley del sector de hidrocarburos que nosotros vemos, si bien es combatir el mercado ilegal, también vemos que van a iniciar, para mí, en un sentido eh, de final a principio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Inician por las estaciones de servicio, por transportes, por comercializadoras y no inician por los distribuidores realmente que son los que están llevando este mercado ilegal, ¿no? Y lo vemos, ¿por qué lo vemos? Porque lo vemos como cada vez, por ejemplo, ustedes como estaciones de servicio, quienes tengan estaciones de servicio, tienen que estar muy puntuales en revisar la trazabilidad y la calidad del producto, porque en cuanto descargan ese producto a sus tanques, es responsabilidad meramente de la estación de servicio. Y aunque ustedes después generen lo que es una demanda y generen un proceso legal en contra de su distribuidor si es que les dio la cara, la realidad es que mientras ustedes tienen que afrontar las consecuencias de los perjuicios que puedan tener con los consumidores y con el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que tener los mecanismos y es parte de lo que ahora menciona la CEA del otro lado con las nuevas pruebas de laboratorio que pedía, ya sea semestrales o trimestrales, y también lo vemos con los controles volumétricos. Entonces, tienen que tener esos mecanismos bien definidos para poder detectar y si algo no les cuadra con algún proveedor, poder tomar en cuenta esa situación antes de que sus combustibles descarguen en las estaciones, ¿no? Porque muchas veces pasa que ya los descargaron y, después te mando la factura, después te mando la trazabilidad y a veces hemos detectado dentro de nosotros, con nuestros clientes, hemos detectado documentación falsa, literalmente documentos apócrifos, editados, hechizos, que literalmente están generando esos documentos solamente para hacer pasar el producto como un producto bueno, ¿no? Lo que ellos conocen como blanquearlo. Entonces, sí es importante
tener que tener cuidado con estas situaciones, porque una vez estando en la estación de servicio, se vuelve total y plenamente la responsabilidad de la estación de servicio. Vamos también a ver que se endurece el proceso de otorgamiento de permisos. Si bien van a simplificar y ya simplificaron, al menos por escrito, porque ya tenemos que verlo en la práctica, lo que es esta cuestión de los otorgamientos de permisos, sabemos que este endurecimiento se ha generado porque las nuevas gasolineras ahora deben acreditar desde el inicio su capacidad de cumplimiento integral. ¿A qué me refiero con una capacidad de cumplimiento integral? En el que ahora para que te den un permiso tienes que dar la cuestión normativa, tienes que dar la cuestión ambiental, fiscal, operativa y de seguridad. Y lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver esos requisitos donde ves que antes no lo solicitaban. A lo mejor sí te pedían un cumplimiento normativo con la cuestión de la misma CRE, de los lineamientos que la CRE exige, pero no te pedían que estuvieras bien ambientalmente, porque eso lo veía la CEA, no te pedían que tuvieras fiscalmente un buen historial, porque eso lo ve el SAT, que una cuestión de operar y seguridad, e incluso en el tema social, porque eso lo veía la CENER, etcétera. Entonces vemos que ahora lo van a englobar para poder obtener un permiso. También vamos a ver mayor detalle en los proyectos ejecutivos y requerimientos técnicos para evaluar. Para un requerimiento te van a detallar con más precisión qué es lo que necesitan y del desglose de aquellos mismos. Y también se van a establecer criterios de rechazo más estrictos. O sea que con un error, con una omisión que tengas, lo pueden echar para atrás. Y a veces suena pesado, pero la realidad es que yo lo he dicho mil veces y con algunos clientes que ahorita están en stand-by, es preferible tardarme más a yo ingresar la solicitud para que cuando se ingrese bien, porque a veces corremos por el ingrésala, ya ingrésala, mete el permiso, etcétera, ¿no? Pero si no tienes todo el tema de cumplimiento integral bien, que tengas un due diligence muy, muy bueno, ¿qué pasa? Que después enfrentas requerimientos, enfrentas presiones. ¿Por qué? Porque solo te van a dar 10 días para contestar y estás corriendo a ingresar los documentos, estás corriendo a sacar una copia, a pedir una carta de intención. Entonces, es mejor tardarnos un poco más en el proceso de la integración para el ingreso para que podamos omitir el mayor punto de los números posibles de requerimientos, porque ojo, esto no significa que no va a haber requerimientos. Su proceso normativo y su proceso administrativo de la CNE y de cualquier dependencia es que por donde te tienen que hacer un requerimiento, pero que sea un requerimiento que te puedan pedir dos, tres cosas, por mucho, ¿no? Y a lo mejor incluso nada. No sea un requerimiento que te extienda lo que son 10, 15, 20 puntos. Entonces, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque van a poner mayor detalle a todos estos proyectos y en los requerimientos técnicos van a ser cada vez más minuciosos. Entonces, ahora, una vez que vemos este punto de lo más relevante de la comisión, de la ley del sector de hidrocarburos, ahora vamos a entrar al tema de la ley de la Comisión Nacional de Energía. ¿Qué vemos con esta nueva comisión que se creó? Bueno, sabemos que es un órgano de carácter técnico que está sectorizado a la Secretaría de Energía. ¿Qué significa esto? Que depende de la Secretaría de Energía, que le responde a la Secretaría de Energía, que cuenta con independencia, sí, técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta ley. Sin en cambio, no tiene una independencia total para nuevas regulaciones porque tiene que estar de acuerdo a lo que la Secretaría de Energía ponga, ¿vale? Tiene por objeto, pues, lo que sabemos, tiene por objeto regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética con el fin de promover un desarrollo continuo y seguro de las actividades del sector. Todo esto con referencia a la planeación que se tiene en el ámbito de este sector y de esta Secretaría de Energía. Y lo podemos ver aquí. Inicialmente, esta nueva Comisión Nacional de Energía, ¿qué hace? Pues bueno, nace de la transformación del sector energético y lo que hace es regular, otorgar permisos, supervisar, verificar e imponer sanciones. Sencillito, y eso ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en sus redes sociales de la CNE y ellos mismos te lo establecen. ¿En qué sectores va a entrar esta ley y esta comisión? En el sector eléctrico, el de petrolíferos, petroquímicos, gas LP y gas natural. La ley de la Comisión de la Energía, de la Comisión Nacional de Energía, perdón, prácticamente él menciona lo siguiente. Es un ente regulador y clave en materia de hidrocarburos, electricidad y energías renovables. Tiene facultad para otorgar, modificar y revocar y supervisar permisos. Refuerza la evaluación técnica, financiera y operativa y
menciona que busca simplificar trámites a través de plataformas digitales en fase de implementación. Y yo lo dejo muy puntual eso. Están en fase de implementación. Por eso les decía que estamos en un limbo, porque ahorita vamos a hacer prácticamente ciertos conejillos de India y probablemente no solamente sea este año, sino probablemente todavía sea el otro, hasta que ellos vayan tomando esta experiencia. Si bien hubo mucho personal que ya trabajaba en la CRE, que sigue trabajando en la CNE, la realidad es que, pues al final los ideas, los criterios cambian, los procesos cambian, la cuestión de las oficialías de partes. Hasta el momento nos hemos seguido manteniendo con lo que es la OPE que teníamos antes con la CRE y no se ha modificado mucho, pero también tenemos ya una ventanilla de energía, que era lo que les comentaba. Entonces, vamos viendo esta transformación en fase de implementación. ¿Cuáles son los cambios principales de esta nueva ley? Bien, pues uno, la reconfiguración del papel de la CNE como autoridad central. ¿Qué significa esto? Que se formaliza que la CNE tiene el rol como órgano rector en la autorización y control de permisos. Es el único que los puede emitir, ¿vale? Se incrementan las facultades técnicas y jurídicas, y ya lo vimos. La CNE establece que tiene la facultad para hacer supervisiones técnicas dentro de las estaciones y jurídicas. Y lo vimos en las visitas. En las visitas que tuvimos de la CNE, hemos visto cómo incluso cuestiones que antes no mencionaba la CRE y son normatividad de la norma 016, pero en la visita de la estación de servicio a uno de nuestros clientes le mencionaban, y siendo una estación Pemex, le decían tu tablero de la cuestión de dónde están tus preciadores, tu anuncio independiente, no cumple la cuestión de Magna y Premium. ¿Por qué? Porque no desglosa lo que es el tipo de producto y lo establece la norma 016. Algo tan sencillo, ¿no? Que le puedes decir, pero dice Pemex Premium. Sí, pero debe de decir gasolina regular. ¿Qué tipo de gasolina es? Gasolina regular y gasolina premium. Aunque sea redundante premium y otra vez premium. Entonces, este punto cada vez se hace más técnico y la cuestión jurídica, la trazabilidad de todo esto. También vamos a ver pues, lo que es la evaluación más estricta de los solicitantes. La CNE debe verificar que las personas físicas o morales que soliciten un permiso cuenten con solvencia financiera y que eso con esto te están pidiendo pues lo que antes ya lo teníamos establecido, pero no de manera directa, no en la cuestión de la ley, de la cuestión de la Comisión Reguladora de Energía, pero te van a pedir los montos de inversión, el desglose de esa inversión, te van a pedir lo que es que tengas la cuestión de un cumplimiento fiscal correcto, una opinión de cumplimiento positiva. Te van a pedir lo que es la capacidad técnica y operativa, que eso ya lo vemos viendo, el cumplimiento fiscal, ambiental y legal, que ahorita vamos para allá, para que ya vean puntualmente por qué hablamos que ahora ya piden esta parte, ¿no? También vamos a ver que la evaluación ya incluye revisión de antecedentes y capacidad de operación real, no solo documental. Si bien ya sabíamos que la CRE tomaba lo que era conocimiento y preguntaba a proveedores y a lo que era incluso tal vez a lo que eran clientes potenciales, verificar con algunos de los tipos de permisos si realmente tú ibas a ser el proveedor, ¿no? Si tú decías que era Pemex, pues le hablaban a Pemex y le decían, oye, él lo tienes directamente como alguien para tu franquicia, sí, es Valero, oye, él me presentó una carta de intención, sí iba a trabajar contigo, etcétera, etcétera. Sí, pero ahora también van a ver y revisar antecedentes no solamente de ellos, sino de los socios y de la razón social. Que hablando referente a esto, que los antecedentes de los socios no tengan ningún antecedente con cuestión de actividades ilícitas, con cuestión de empresas factureras, que en la empresa que estén presentando para los permisos tampoco sea una empresa a la cual se dedique a hacer operaciones ficticias. Entonces, van a ir más allá a revisar realmente el cumplimiento legal de esa persona moral y de las personas físicas que están detrás de esa razón social. Vamos a ver que se simplifican también lo que es la parte de los trámites. Eso es algo que yo veo muy bueno de esta nueva ley, a pesar de que tenemos todavía que estar un poquito expectativos a lo que es la realidad de cuando empiece a operar toda esta normatividad, porque actualmente no podemos ingresar todavía solicitudes de permiso. Pues contemplamos que, bueno, se va a crear la plataforma digital única, que es la ventanilla que les comentaba, para presentación y seguimiento de solicitudes. Si bien, por ejemplo, aquí mencionaban y ellos mismos mencionaban una cuestión de una ventanilla única para presentación y seguimiento de solicitudes,
tenemos lo que es la OPE, pero la ventanilla única lo que hace es redireccionar. Les digo, es como una librería virtual en la cual te dices, ok, ¿a qué vienes? Permisos eléctricos es de este lado y aquí está su OPE y aquí están toda su normatividad. Permisos de hidrocarburos es de este lado, o sea, tienen toda esa parte para que ya tengas que un centro donde puedas tener toda la relación con formación a esa reforma que hicieron ahorita, ¿no? ¿Esto qué tiene? Que a futuro, pues esto podría facilitar el monitoreo y la transparencia, aunque actualmente se encuentra en fase inicial, ¿vale? Que actualmente se sigue teniendo un funcionamiento de la OPE, que se usaba en la extinta CRE, solamente le cambiaron los logos y se puso CNE. También vemos lo que es la cuestión de mayor control y facultades de revocación. Como se los mencionaba, si la CNE hoy en día detecta irregularidades, falsedad documental, riesgos operativos o incumplimientos sistemáticos, o sea, hablando de los sistemas que ustedes tienen, controles volumétricos, lo que ustedes declaran al SAT, etcétera, pueden suspender o revocar los permisos. También se permite actuar de forma preventiva ante el riesgo a la seguridad de energía o el orden público, que era lo que les mencionaba, ya no van a requerir y lo refuerzan en esta parte de las facultades de la Comisión Nacional de Energía, una orden judicial para ver si hay un riesgo de seguridad energética o de orden público para tomar de forma preventiva las estaciones. Bien, también vemos lo que es que la ley de la Comisión Nacional de Energía tiene la coordinación con otras autoridades. Si bien lo hemos visto con la CRE en los últimos años, que hacía lo que eran visitas en conjunto, bueno, ahora también lo vamos a seguir viendo con la CNE y vamos a ver que se va a coordinar con todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio de sus atribuciones en el marco de la planeación vinculante. ¿Y cuál es ese marco de planeación vinculante del sector energético? Tener un sector energético más limpio y en pro del medio ambiente. Entonces vamos a ver cómo se va a reforzar la compartición de información. La comisión va a promover y en coordinación con la CEA la regulación y vigilancia de las actividades y era lo que vemos ahora. No solo la CNE va a revisar, ahora la CEA me puede revisar lo mismo, ahora Profeco me puede revisar lo mismo y te comparten información entre ellos para verificar, oye, ¿sabes qué? A CEA yo tengo a este cliente que me genera duda que porque no me ha enviado los reportes, hay que ir a visitarlo. O sea, y van a empezar a hacer estos convenios y los están generando con Profepa también y con otras instancias. Entonces, la comisión también va a informar a la Secretaría sobre cualquier medida o resolución que implique una afectación al sector eléctrico, en el sector de hidrocarburos o ambos. ¿Qué significa esto? Que también ellos van a tener mayor control con relación al desarrollo de las zonas donde se van a crear todas estas nuevas solicitudes. Entonces, es importante revisarlo también porque va a ser parte de esta coordinación. Vamos a ver más conjuntos de las estaciones de servicio. Y pues en esta ley de la comisión vemos también que ya no vamos a operar sobre lo que es lo que como decíamos como la comisión, el fórum legal a través de los comisionados y el comisionado presidente, sino que vamos a tener lo que es un comité técnico. Nuestras solicitudes de permiso van a estar autorizadas a través de un comité técnico, el cual va a ser un órgano colegiado cuyo objetivo es conocer, optimizar y analizar y evaluar y dictaminar para aprobar los actos jurídicos o administrativos que emita la comisión en el ámbito de su competencia. ¿Y qué vamos a ver? Que van a estar todos estos, son los que están actualmente como titulares de la CNE, desde el director general, los expertos técnicos, o sea, van a tener lo que es esos expertos, esos asesores para la revisión de los proyectos, lo que es ya titulares de la unidad de hidrocarburos, titular de la unidad de verificación, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante también contemplar. Bien, ahora sí, entrando en materia, ya que tenemos este contexto, que vemos cómo va este proceso con la nueva Comisión Nacional de Energía, ¿qué requisitos necesito yo para obtener mi permiso? Bien, pues mira, principalmente en los cambios que vimos es que va a haber un mayor requerimiento documental y técnico, ¿vale? La revisión más estricta, vamos a tener que ver que sea viable, te van a pedir un plan de negocios, ahorita les voy a dar la lista tal cual de lo que hasta el momento han estipulado, digo, insisto, vamos a tener que ver cómo se lleva a la práctica, hasta el momento ya hay una base y eso es muy bueno, pero ya no basta solamente con cumplir en forma, ¿no? Ahora hay que acreditar que es viable el negocio a través de un plan de negocios, un plan de mercado, lo que es legal, que tenemos la capacidad y la trazabilidad operativa. Vamos a ver
cómo cada solicitud va a ser evaluada con mayor profundidad en seguridad energética, legalidad y control del mercado, que era lo que les decía. Van a verificar también el control del mercado. Ustedes tienen que verificar en qué zonas están poniendo las estaciones, porque si es una zona saturada, probablemente los permisos tarden mucho más en la cuestión de aceptación, o sea, mucho más rigurosa su cuestión de la evaluación. Cualquier error o omisión, pues sabemos que esos los van a ser motivos de rechazo directa al trámite. Vamos a ver que en los requisitos también vamos a tener información cruzada con otras autoridades. La CNE, antes de autorizarles a ustedes, puede solicitar información al SAT, a la CNER, a la CEA, a gobiernos locales, a distribuidores, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para verificar cumplimiento fiscal, legal, ambiental, técnico y comercial. Estoy hablando también de la marca, como les decía. Van a verificar que realmente seas. ¿Por qué? Porque a la CRE les metieron muchos, muchos goles. La CRE fue una de las cuestiones que tuvo que batallar ya en los últimos años, porque había muchas estaciones que decían ser Pemex y jamás desde que iniciaron fueron Pemex. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en los últimos años? Pues a pedir fotografías, a pedir información, a corroborar realmente con los franquiciatarios o con el franquiciante que si realmente seas la marca Pemex, sí vas a tener la marca Valero, que ya no se fiaban solamente de la documentación que tú mandabas, sino que verificaban y ahora también van a verificar los antecedentes de los socios y de la empresa, ¿vale? Entonces, son los requisitos? Bueno, básicos. Sabemos que vamos a tener de cajón lo que es el nombre de razón social de la persona o física o moral que va a ser el solicitante, el domicilio fiscal para recibir y oír notificaciones, tenemos que tenerlo contemplado y las personas autorizadas para recibirlo, pero aquí va bien lo importante. Van a pedirnos una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitido por el Servicio de Administración Tributaria de la persona solicitante y de su representante legal. Ojo, y de su representante legal. O sea, no solamente va a fungir esta información de la persona que va solicitante, de la persona física o moral, sino de su representante legal. Entonces, es un punto importante. ¿Por qué? A lo mejor para las estaciones que se crean nuevas, con razón social nueva desde cero, no hay mayor problema. Pero si tenemos una razón social que ya está afectada, que trae algún proceso con no pago de impuestos o que resulta que el representante legal también trae un incumplimiento en declaración de impuestos, vamos a ver que esto va a poder afectar directamente a nuestras solicitudes de permiso. Vamos a tener que manifestar bajo protesta, decir verdad. Esto sabemos que se hace a través de escritos libres. Eso ya nosotros tenemos formatos preestablecidos que no se encuentra en el directorio de licitantes, proveedores o contratistas sancionados. O sea, van a verificar que realmente, digámoslo así, eres un candidato viable, que no eres, pues, de otras maneras, que no estás en actos corruptos, ilícitos, etcétera, para poder operar y tener una estación de servicio. En su caso, van a también pedir documentación que acredite la posesión. Eso sí lo vemos viendo desde que inició la propiedad, posesión legítima del predio en el que se lleva a cabo la actividad de permiso. Desde que inició la CRE con estos requerimientos, eso lo hemos visto. Especificaciones técnicas del proyecto también son especificaciones que ya contemplamos, como cuáles. Las especificaciones técnicas es, pues, contar con tu dictamen de diseño de la norma 05, verificar que realmente tus planos coincidan con lo que vas a construir, que lo que tú dijiste en el impacto social, que lo que tú dijiste en la cuestión de tu solicitud, toda esa información cuadre, todos esos requisitos técnicos cuadren y puedas comprobar que así va a ser, ¿vale? Van a pedirte la dirección y ubicación georreferenciada de las instalaciones sujetas a permiso. Eso también lo venimos viendo con anterioridad. Necesitan ver dónde van a estar ubicadas para que puedan hacerles alguna visita si es necesario. El monto de inversión estimada del proyecto, y sabemos que esto viene acompañado del desglose, tampoco es nada nuevo. Manifestación bajo protesta de decir verdad que tiene el conocimiento del marco regulatorio aplicable a la actividad a desarrollar y se compromete a cumplirlo. Esto también ya no es nada nuevo. Cuando nosotros solicitamos con la CRE los permisos, ellos mismos te daban un formato, tú nada más llenabas los datos legales, hablando de razón social, número de instrumento público, qué notaría fue, representante legal, etcétera, y te generaban en automático esta carta de intención, ¿vale? Digo, esta manifestación bajo protesta. Pero si vemos que también, por ejemplo, te van a pedir, que eso no se pedía, ese sí es nuevo, una manifestación bajo protesta de decir verdad
que no se ubican en la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes al que se refiere el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Prácticamente que no estés generando actividades ficticias, que no estés generando actividades de empresas factureras, ¿vale? Porque si lo revisan y verifican y tú manifestaste, porque ojo, aunque parezca un simple escrito libre, el que ustedes manifiesten bajo protesta decir verdad y sea firmado por un representante legal es un documento muy válido para que si ustedes están haciendo ese acto prácticamente o están involucrados dentro de esos contribuyentes, es un punto en el cual pueden ser sancionados fuertemente, incluye ya cuestiones penales. Entonces, es importante mencionarlo. No tomen a veces a la ligera nada más el que es una carta bajo protesta, decir verdad. Justo, al contrario, es una carta bajo protesta. O sea, tú estás dando por protesta de decir verdad. Es como cuando tú generas lo que son cuestiones de litigios, donde estás jurando prácticamente como en Estados Unidos, mencionar que vas a decir la verdad y solamente la verdad. Y si no, se pena eso, ¿vale? Porque es perjurio. Entonces, es importante mencionarlo porque a veces damos por sentado ese tipo de cartas o este tipo de manifestaciones expresas. Cuando tú le pones tal cual esa leyendita de manifiesto bajo protesta de decir verdad, tenemos que tener mucho cuidado también para que lo contemplen a la hora de solicitar los permisos, ¿vale? En caso de personas morales, pues sabemos que van a pedir lo que es el instrumento notarial que acredite su legal constitución y que su objeto social esté relacionado con la actividad para cualquiera que solicita el permiso, ¿vale? Y vamos a ver que también van a pedir un instrumento notarial en donde se conste el poder otorgado para el representante legal y sus facultades. Si bien esto ya lo hemos visto cuando hacemos nuestro portal de la CRE, que por cierto nosotros ahorita hemos estado haciendo algunos y con el cambio que hicieron de oficina se tardaron un poquito, tuvieron un retraso referente a lo que mencionaban ellos como 5 días, pues no fueron 5 días, fueron casi 3 semanas, pero bueno, ya han estado procesando también ese proceso, ¿no? Pero sí es importante mencionar que esto ya lo veremos viendo. Puntos a observar aquí, verifiquen su objeto social. Aquellas estaciones nuevas tiene que establecerse en el objeto social que son directamente para venta al por menor de gasolinas y diésel. También le pueden agregar incluso si van a vender aditivos, etcétera, pero sí tiene que establecerse también en su constancia de situación fiscal porque también ya están viendo ese objeto, ¿no? De la actividad económica. Entonces es importante mencionarlo y en la solicitud regularmente sí se agrega porque nos van a pedir, y lo vamos a ver más adelante en los requisitos, que es algo que ya sabíamos, nos van a pedir el desglose de la estructura accionaria, entonces, y nos van a pedir el documento que lo avale. ¿Y cuál es el documento que lo avale? Pues el instrumento que acredite la legal constitución y las protocolizaciones que haya habido, ¿no? Por si en el tema de que cuando creaste la razón social tuviste, se fueron agregando socios, también se puede contemplar. ¿Vale? Nos van a pedir la cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la persona solicitante y de su representante o persona o apoderado legal. En este punto también vamos a ver que vamos a tener que tener la cédula de inscripción que se hace con la constancia de situación fiscal. Aquellas estaciones que todavía también sabemos que el SAT ahora su proceso es más tardado. Antes te daban, cuando ibas a la cita, te daban la fiel y te daban lo que es tu constancia de situación fiscal, ¿no? Ahora no, ahora primero te generan lo que es tu cédula de inscripción y posteriormente tienes que tramitar otra cita para generar lo que es la fiel. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, para hacer los preregistros, cuando tú registras tu nueva razón social para meter una solicitud de permiso, te piden la cuestión del documento en PDF para que tú lo cargues y se jalen todos los documentos. Entonces, si tú tienes el primer documento cuando todavía no tienes la fiel y es un escaneo, no te lo va a aceptar y no vas a poder avanzar. Entonces, es importante que mencionemos esto. Ahora, con lo que mencionaba del acta constitutiva y sus protocolizaciones, aquí lo vemos. También van a pedir para el tema de personas morales, un escrito libre que contenga el diagrama y que se muestre la estructura accionaria y corporativa de la sociedad de capital social del solicitante, precisando que la aportación y los porcentajes. O sea, Juanito tiene el 20%, Carla tiene el 30% y Abraham tiene el 50%. O sea, tienes que desglosarla de cada socio y accionista y tienes que identificar a las personas o grupos de personas que tienen el control de la sociedad de manera indirecta o directa, ¿vale? También si tienes un socio que es persona moral, vas a tener que desglosarlo hasta el grado de persona física. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que sí tienen lo que es una holding, a lo mejor, o alguna otra que es tenedora de acciones, y esa empresa directamente entra como socio, pero vamos a tener que desglosar quiénes son esos socios de esa empresa, ¿vale? Entonces, también para que lo contemplen dentro de las sociedades a la hora de evaluar y para ingresar su solicitud, ¿vale? Entonces,
Eso también lo vamos a contemplar. Vamos a ver qué nos va a pedir identificación oficial, eso lo tenemos claro, no hay más allá. Descripción de la actividad a realizar. Aquí yo les digo, la descripción de la actividad a realizar es una manera sencilla, lo pueden contemplar directamente desde lo que es su plan de negocios. Entonces, si no lo tienen, pues también tienen que contemplar que van a contar o van a necesitar tener un plan de negocios. Y esto en general va a ser para cualquier permiso, ¿eh? Pero hablando de estaciones de servicio, y es algo que ya veíamos que la CRE a veces solicitaba, a veces no, dependiendo prácticamente la persona que nos evaluara, pero la realidad es que te pide un plan de negocios y ese plan de negocios tiene que tener un estudio de mercado, ese plan de negocios tiene lo que tener lo que es directamente una planeación financiera, por lo menos una proyección, y tiene que tener, pues, ¿a qué va a ser? ¿Cuál va a ser la actividad que vas a realizar? ¿Vale? Y cualquier otro requisito que se especifique en esta ley, reglamento o regulación que emita la Secretaría de Energía. Esto siempre lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la cuestión de la CRE, digo, bueno, ahora la CNE, lo que está haciendo y en general las dependencias es, te estoy dando el marco de cómo es lo que necesito, más no me estoy limitando. Esto es un punto en el que te dicen, esto es lo que necesito, más no es limitativo. No me puedo limitar a eso, yo te puedo pedir más información, pero esto va a ser lo puntual, ¿vale? Y eso lo vemos y lo vimos porque, por ejemplo, con la cuestión de la CRE, pues había puntos que ahorita mencioné que no estaban, ¿no? O que ya trabajábamos, por ejemplo, el reporte de estructura accionaria, cuestiones así, ¿no? Pero no te decían que requerían el acta. Entonces van a poder especificar dentro de esos puntos. Ahora, estos requisitos que establezco y que están viendo en pantalla y que les estuve mencionando, los mencionaba la ventanilla única, que es esa ventanilla que sacó la Secretaría de Energía, donde te digo que es como si fuera una librería prácticamente virtual y tú puedes ver todo el punto hacia dónde va a ir tu permiso, ¿no? Te va guiando. Ahora, no obstante, ya la cuestión de la Comisión Nacional de Energía generó lo que fue un acuerdo publicado el 11 de julio de 2025, donde ya simplifica, o sea, donde ya te deja por un diario oficial, un documento oficial, lo que es el que va a simplificar el plazo máximo de respuesta y los requisitos del trámite para exponer al público. Que si bien, también digo, aquí les pongo un extracto, también viene la leyenda que les mencionaba ahorita, esta famosa leyenda de cualquier otro requisito que especifique la ley, reglamento, regulación, nos da la pauta. ¿Y qué es lo primordial aquí? Sí, aquí sí voy a hacer un paréntesis, déjenme pongo el puntero láser, porque vamos a ver puntos que ahora vamos a ver cómo se van a ir hilando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, este acuerdo prácticamente tiene un mes, estamos a 13, prácticamente un mes y 2 días, donde nos simplifica los requisitos. Y se ve muy bonito y es muy sencillo decir, ah, son 7 puntos, no hay tema, ¿no? La realidad es que no son 7 puntos al 100%, porque cada uno va a tener su contexto, ¿no? Y lo vamos a ver. Capacidad de diseño de la estación. Pero para la capacidad de diseño de la estación te pueden pedir el plano de conjunto, te pueden pedir lo que es el plano mecánico, te pueden pedir lo que es tu dictamen de diseño, junto con lo que es el tema del acta de evaluación, las listas y actas, o sea, donde se verifique y todo esto, pues ya estamos hablando de que sí es un punto, pero ese punto me va a pedir 7 documentos, 5 documentos, 3 documentos. Entonces, hay que ir desglosando esa parte real. Sí, solamente piden la capacidad de diseño de la estación. Sí, pero ¿qué quieres que lo avale? ¿Qué lo va a avalar? Entonces, muchas veces te ponen este punto y te ponen dentro de un punto te ponen 3 cosas que requieren, entonces al final del día se desglosa un poquito más. Sí lo simplifican, pero es un punto que todavía no es tan pequeño como se ve, ¿vale? Vemos uso de suelo. Ah, interesante. Este sí es un punto muy importante porque no lo solicitaban. A la cuestión de la CRE no le interesaba saber si tú tenías uso de suelo, si tú tenías permiso para construir. Eso era asunto y competencia tal cual de la SEA, ¿vale? Ahora también te van a pedir el uso de suelo. Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso. Las condiciones apropiadas, ¿a qué nos referimos? Tener las condiciones apropiadas es tener lo que es un proveedor correcto, o sea, quién te va a suministrar. Las condiciones apropiadas también menciona lo que es el plan de negocios, que tengas un estudio de mercado. Entonces, ya vamos viendo que sí es el tercer punto, pero vamos a ver que necesitamos tener esta información de la mano. Acreditar la cadena de suministro, ¿vale? ¿Qué vamos a acreditar? Ah, y aquí lo vemos, punto 4. Y te van a pedir la memoria fotográfica, o sea, ya te van a pedir fotos de la estación. Antes las pedían y regularmente incluso a nosotros nos tocó mandar fotos de, oye, pues no tengo nada, no está construido.
sea, está en blanco, pero algunas sí teníamos y teníamos que mencionar la imagen y mostrarla tal cual. Entonces, memoria fotográfica, la cadena de valor es así. ¿Cuál es la cadena de valor? Yo estoy en el punto de usuario casi final, ¿no? Entonces, ¿quién es mi transportista? Esa cadena de valor, que es un formato que nosotros ya tenemos establecido, donde haces el diagrama de todo lo que es ese correcto cumplimiento desde el punto desde donde se genera, se almacena el producto hasta que llega a mí. El diagrama de suministro, viene toda esta parte, ¿no? ¿Cómo me van a suministrar? Llega el tema de la pipa, y la pipa va a descargar hacia mis tanques, etcétera, etcétera, ¿no? Ese diagrama simplificado. Contratos o cartas de intención con distribuidores. O sea, yo quiero ver, y esto lo vemos viendo con la CRE también anteriormente, no es nada nuevo, quiero ver los contratos y las cartas. Y deben ir selladas y firmadas por representantes legales, tanto de la estación como de los proveedores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van a marcar. Si tú dijiste que es Valero, van a comunicarse con Valero y le van a decir, me están mandando esto, muéstrame que tú tienes ese mismo documento. ¿Vale? Entonces, y el esquema comercial. ¿Qué esquema comercial van a operar? Ah, vamos a operar bajo un esquema comercial de franquicia, vamos a trabajar sobre un esquema comercial privado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también lo tienes que desglosar. Entonces estamos viendo que es un punto, sí, punto cuatro, pero de ese punto cuatro te están pidiendo uno, dos, tres, cuatro puntos. Entonces ya estamos hablando de que inmersamente, pues ya tienes que desglosar cuatro criterios en esa situación, ¿vale? Cédula de identificación fiscal. Esto sabemos que lo vimos, va a ir de la mano con el cumplimiento de la opinión de cumplimiento, de la constancia de situación fiscal del SAT y todo ese tema. Acreditar la posesión del inmueble, esto sí lo hemos visto, te van a pedir que acredites a través de un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento, lo que son escrituras, etcétera. Entonces, eso no hay mayor problema. Y el tipo de modalidad. ¿Qué modalidad estás teniendo? Ah, modalidad de expendio, ¿no? Porque lo vemos aquí, se simplificó. ¿A qué me refiero con esto? Hasta el nombre, ¿no? El permiso es un permiso de petrolíferos y antes era el permiso de petrolíferos en estación de servicio, ¿no? O sea, se hacía más largo incluso el nombre. Vemos que dentro de los requisitos también vamos a ver lo que es el formato. Vamos a seguir llenando un formato de solicitud como lo hacíamos anteriormente con la CRE, el cual ese formato ya va a estar preestablecido para ciertas cosas y lo vamos a tener que cargar lo que nos pida. Y hasta el momento, pues no sabemos qué es lo que va a pedir ahí, si en cuestión de llenar datos o cargar documentos. Hasta el momento seguimos contemplando lo que se mencionaba con la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a pedir el diagrama de estructura, eso creo que nos queda claro, ya lo toqué, eso sigue siendo lo mismo, el de estructura accionaria y corporativa, el desglose hasta persona física. La documentación que acredite la propiedad o posesión legítima, aquí lo vemos de igual manera, es lo mismo, les mencionaba contrato de arrendamiento, comodato, escritura, etcétera. Constancia de situación fiscal vigente, y aquí viene un punto muy interesante. El resolutivo en sentido positivo del informe preventivo emitido por la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. En pocas palabras, por la CEA. Ojo, si bien con la CRE ya nos pedían lo que era un acuse solamente de un impacto social, ahora aquí nos van a pedir no el acuse de que ingresaste tu informe preventivo o tu manifestación de impacto ambiental. Y te van a pedir la resolución en sentido positivo. O sea, que antes de tú solicitar tu permiso con la cuestión de la CNE, tienes que ver que la CEA te haya aprobado primero poder construir en ese lugar. Si la CEA no te autorizó poder construir en ese lugar, no lo voy a hacer. Y miren, por un lado, esta parte yo sí la veo bien, porque, digo, dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido solicitudes de permiso que ingresamos y el cliente no ha construido nada. O que la cuestión y no solamente hablando por la parte de la CEA, sino por otras autoridades que a veces demoran demasiado, ¿no? Ya sea municipal o sea cuestión estatal, demoran demasiado los permisos, las licencias de todo para poder construir. Entonces, ¿qué pasa? Que el permiso puede pasar a darse, pasar un año y yo no tener ni siquiera construida la estación. Y es un tema de inversión que sí genera mucho conflicto y al final del día es inversión parada para cada uno de los que están haciéndolas. Entonces, importante mencionar eso, ¿no? En esta cuestión no lo veo mal, creo que es un punto viable de cierto motivo. ¿Por qué? Porque vas más a la segura en esta situación de si ya me dio autorización la CEA, pues ahí puedo yo ya mencionar a la CNE que yo ya tengo la autorización para construir, que la voy a construir, ¿no?
y porque se van a compartir información. Entonces, cada vez vamos a tener que cuadrar más este punto. ¿Por qué? Porque si a la CEA le dijiste que vas a manejar productos Valero, y de este lado dijiste Pemex, pues no, ahí van a chocar y créanme que van a pedir información porque ya lo vivimos con los impactos sociales, que en los impactos sociales ponían otra información y cuando, porque te piden la resolución. Y aquí dice solamente que presentes la resolución. Hay que ver, porque yo te podría decir que te pueden pedir la resolución en conjunto con el proyecto que ingresaste, que era lo que nos daban también en su momento con la cuestión del impacto social. Entonces, bueno, vamos a tener que contemplar ahora que tenemos que tener primero la resolución del IP o de la mía para poder solicitar nuestro permiso de la CRE. Entonces, primero vamos a tener que acercarnos a la CRE. Pago correspondiente de derechos. Bueno, esto no es nada nuevo, sabemos que tenemos que pagar los derechos por solicitar este permiso para que lo evalúen. La realidad es que actualmente la página E5 sigue sin funcionar correctamente, no se pueden generar pagos, ni siquiera los pagos de supervisión para los que no pagaron en 2025 en tiempo, todavía está pausada, pero bueno. Documento que contenga las especificaciones técnicas del proyecto, es decir, la copia simple del documento íntegro del dictamen de la norma 5 y el plano general de las estaciones de servicio, que era lo que yo les comentaba. A pesar de que tú digas solamente haz la capacidad de diseño de las estaciones, sí, pero te van a pedir el dictamen, las listas y actas, te van a pedir el plano, o sea, van a verificar, entonces ya se vuelve no solo 7 puntos, son 7 documentos, ¿no? Son 7 puntos, pero van a ir desglosados con ciertos documentos. A lo mejor sí, de pasar a tener, porque nosotros hicimos un cálculo más o menos de casi 30 documentos específicos entre oficios, esto, el otro, de como cartas bajo protesta, etcétera. A lo mejor se puede reducir a unos 20, pero no va a reducir a 7. Eso hay que tenerlo muy contemplado, porque sí lo deben de tener en cuenta para que cuando ingresen solicitud, pues no se vayan solamente con que son 7 puntos y son 7 documentos, porque si no va a llegar el requerimiento con otros 10 puntos y ahí es donde luego tenemos solo 10 días para hacerlo, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Ahora, ojo, muy importante, aquí, y es publicación directamente de la CNE, no me mencionan directamente lo que se conoce como impacto social, o bueno, ahora se le conoce como manifestación de impacto social, pero me menciona que está el formato único de la solicitud. Si yo me voy a nuestra experiencia con la CRE, el formato nos pedía el acuse. Sin en cambio, por el otro lado, leyendo lo que es el famoso MIS ahora, que es la manifestación de impacto social, ya no es eso. Ahora la CNE también nos va a pedir la resolución en cuanto entre esto en vigor, de la cuestión de la manifestación de impacto social para poder solicitar mi permiso. Antes bastaba con el puro acuse. Tú podías mandar el acuse y el proyecto digital y se acabó. Ahora no, ahora quiere la manifestación. Entonces, esto es muy importante porque como en el tiempo que tardaba tanto la CRE en resolver, que esperemos no sea el caso con la CNE, hasta ahorita, insisto, no hemos podido verlo porque están en ese proceso de transición. Una vez que esto se regularice, tendríamos que ver ahora sí cómo, si pueden cumplir con esos tiempos pactados. Pero la realidad es que antes tú podías trabajar los tres a la par. ¿A qué me refiero con esto? Tú ingresabas tu solicitud del IP, ingresabas tu solicitud de impacto social, ingresabas tu permiso de la CRE, ¿no? Y no tenías ninguna resolución de los tres, pero los tres los tenías en trámite y los podías tener en la misma semana ingresados, ¿no? Y podías ir avanzando. Tal vez aquí me autorizaban en 3 meses o en un mes, aquí ya me autorizaron en un año, porque el impacto social, cómo tardaba. Últimamente han sido muy eficientes ya en esa cuestión la CNE, digo la CNR, perdón, pero anteriormente una resolución te podía tardar hasta 2 años. Entonces, y tu permiso también, ¿no? Te podía tardar incluso 8, 6, 7, un año o más, ¿no? O sea, con tanto tiempo que tuvieron y con cuestiones de la pandemia, hubo tiempos muy, muy establecidos, ¿no? Muy extensos. Entonces, podías tener los tres, ahora no. Ahora vas a tener que primero hacer con la CEA, que la CEA te autorice, a lo mejor puedes meter ese sí a la par lo que es el impacto social, lo puedes meter a la par, pero también vas a tener que esperar a que te autorice y cuando tengas esas dos autorizaciones, entonces ya vas a poder ingresar lo que es tu solicitud del permiso de la CNE. Entonces, es importante mencionarlo porque aquí no lo menciona, pero nuestra experiencia y en lo que vamos hilando con lo que es el tema del impacto social nuevo, que es la manifestación
que es el MIS, vamos a darnos cuenta que también lo van a requerir, aunque no se establezca ahorita por escrito en este acuerdo. Y por último, este acuerdo también se estableció la simplificación de tiempos. Según esto, los tiempos de respuesta siempre se manejaron con la CRE de 90 días hábiles. Y digo según porque sabemos que a veces se extendía muchísimo más, ¿no? Pero hablábamos de 90 días hábiles, lo cual corresponde en promedio de unas cuestión de 5 meses, ¿no? Contemplando si caen días inhábiles, contemplando que tenían vacaciones en agosto, que tenían vacaciones en la cuestión en vacaciones de diciembre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos hablando prácticamente de 5 meses, 6 meses casi, y el punto es que ahorita los están simplificando a 70 días hábiles, lo cual correspondería a un promedio de 3 a 4 meses. Eso es algo muy bueno, esperemos que sí se pueda generar realmente estos tiempos y que se cumplan, porque estás hablando que en un promedio de 3 meses y medio, si realmente fueran los 70 días hábiles específicos, pues estás hablando de que en 2, 3 meses y medio tú podrías obtener tu permiso, ¿no? También un punto relevante, la cuestión de la CNE cambió sus ubicaciones, también la CNER, pero ahorita que estamos específicamente hablando de la CNE, cambió sus ubicaciones al domicilio de Avenida Insurgentes, número 20 de la Glorita Insurgentes, Colonia Roma Norte. Entonces, esto se publicó el 6 de agosto. Actualmente nosotros tuvimos la visita la semana pasada y todavía, por ejemplo, ingresamos algunas solicitudes y todo de portales nuevos, etcétera, y nos mencionaban que no, que todavía estaban en lo que era Barranca del Muerto, pero justamente iban a hacer la transición y a partir del día 16, que si no me equivoco es el próximo lunes, prácticamente ya van a estar fungiendo en este lugar. Entonces, para quienes vayan a hacer portales, registros nuevos, necesitan ir y asistir a cotejar su información aquí. Y ya están dando citas. Están tardando, sí, pero ya las están dando. Nosotros tenemos por un parte de un cliente que sacamos porque ya está desesperado, porque él está en una sesión de derechos, pero la cuestión es que pues es una sesión de derechos por defunción, y la CRE no nos resuelve, o sea, ya mandamos todo, mandamos requerimientos y ya llevamos pues un amplio tiempo en esa situación, y ya necesitamos resolverlo por cuestiones pues de bancos, cuestiones fiscales, que pues obviamente pues como la estación está persona física, esto puede generar afectaciones porque no puede seguir operando con la cuestión de una persona que ya falleció, y hay ciertos márgenes legales que sí se pueden, pero pues el banco se pone cada vez más especial y cada vez quiere saber qué más novedades hay, y pues la realidad es que llevamos 6 meses, desde lo que hablando de este año, pues que no tenemos novedades, ¿no? Que no hay ningún avance más que ratificamos nosotros nuestra solicitud que teníamos en trámite. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una audiencia, la tenemos programada este mes y sí la dan. Sus tiempos de respuesta no se cumplieron. Ellos mencionaban que en un promedio de máximo 10 días hábiles, si no me equivoco, y nos iban a dar lo que era la fecha tentativa, no nos las dieron, prácticamente pasaron casi 3 semanas, pues sí, podría decirse 3 semanas, casi un mes, pero ya nos dieron cita para estas próximas semanas, ¿no? Entonces, pero entonces también contémplelo. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro punto es ir, poder mencionar este tema, ponérselo sobre la mesa, porque ya cumplimos con todo lo que mandaron, ¿no? Y necesitamos urgentemente, y al final del día es una afectación, entonces también van a poder ver ese tipo de cuestiones, se pueden solicitar ya esas audiencias, esas reuniones. Sus horarios de atención se modificaron y eso yo también lo vi muy bien en este punto. ¿Por qué? Si bien la CRE tenía un horario igual de 9 a 6, pero los días viernes se iban a las 3. Y literalmente si tú ingresabas después de las 3, como ellos ya no trabajaban, si tenías una solicitud, un requerimiento, ya no contaba para ellos y tú ya fuiste, ya, o sea, ya no valía y te desechaban el trámite. Actualmente no, están de lunes a viernes de 9 a 6 y tienen establecido este horario hasta que no haya un calendario por parte oficial de la CNE. Ahora, también la CNE no ha tomado vacaciones y es un punto que tuvimos también contemplado. ¿Por qué? Porque se supone que actualmente ahorita la CRE pues debió haber tomado vacaciones. La CNE, por lo mismo de la transición, no ha tomado vacaciones durante julio y agosto, siguen activos, entonces están haciendo todo este proceso de transición. Entonces, hasta que no establezcan aún un calendario, siguen ellos trabajando de 9 a 6 y de lunes a viernes, prácticamente de aquí hasta que saquen ese calendario, que a mi parecer, si lo sacan, va a ser alrededor de finales de diciembre, principios a lo mejor de diciembre por mucho. Y también contemplamos que en plazos y términos, es importante mencionar
que se reanudaron esos plazos y términos, ahí lo puse mal, disculpen el error de dedo, pero bueno, tuvimos esa reanudación de plazos y términos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Modificaciones, actualizaciones, algunas no específicamente no se pueden, digo yo, eso se los comentaremos en otro webinar, pero ya puedes meter una modificación, ya le puedes dar seguimiento a todos esos trámites si es que te lo rechazaron, puedes volverlos a meter. Lo que aún no puedes volver a ingresar son nuevas solicitudes, en específico hablando de estaciones de servicio. ¿Dónde lo pueden ver? Está publicado en el diario oficial, se publicó el día 5 de julio de 2025. Ahora, mi intención sería, no vayan y pierdan su tiempo en el diario oficial, métanse a la ventanilla única y en la ventanilla única van a ver la cronología porque están todos los documentos en orden, o sea, acomodados de la última fecha, de la fecha más vieja a la más actual, de los documentos como se fueron publicando, tanto de la CNE como de la CNER y todos estos tipos de acuerdos. Entonces, sabemos que se hizo esto, sabemos que se pueden ingresar solicitudes, pero para estaciones de servicio seguimos en stand-by. Lo que nosotros sabemos es que conforme a la normatividad y legalidad del proceso, ellos tienen hasta septiembre para poder terminar de poner todos estos procesos y a más tardar en septiembre tendrían que reanudar los plazos ya para las cuestiones de estaciones de servicio. Entonces, váyanse preparando porque probablemente en septiembre ustedes puedan ingresar ya nuevas solicitudes y si no, por mucho, en octubre tendrían que ustedes ya están ingresando. Digo, esto depende mucho del trabajo que vayan dándolo. Recordemos que hay un factor humano en cuestión del tiempo, entonces que no podemos contemplar, pero en plazos legales, en términos, pues son los términos que ellos tienen que tener establecidos. Entonces, ya sea un poquito antes o un poquito después, pero en esas fechas tiene que haberse esa notificación y si no, por lo menos alguna notificación de prórroga, que lo dudo mucho que lo hagan, ¿vale? Y ahora sí, para concluir, ¿qué retos vamos a afrontar y qué recomendaciones nosotros damos como corporativo, como consultores del sector? Pues bueno, ya que vimos los requisitos, que vimos toda esta transición que está habiendo para nuestros permisos nuevos o para los que ya estamos en solicitudes en proceso, pues sabemos que los retos a afrontar es el aumento de los requisitos técnicos y legales, ¿vale? La capacidad real del proyecto. Hay que verificar a fondo, realmente más profundo el expediente. Por eso les decía, preferiblemente que se tarden más en ingresarlo que en ingresarlo de mala manera. Yo siempre soy muy consciente en esa parte. ¿Por qué? Porque la experiencia ya no los ha dado. Hay clientes que nos han pedido ingresarlo ya y después es un dolor de cabeza, no solo para nosotros como gestores, como consultores, sino para el mismo cliente. ¿Por qué? Porque pues hay que estar resolviendo en 10 días hábiles lo que pudiste a lo mejor hacerlo con calma, hacerlo bien, estructurarlo bien, ingresarlo para que no hubiera este tiempo, ¿no? O incluso severas cuestiones como que te lo rechacen y tener que volver a ingresarlo y perder tiempo o volver a ingresar o volver a pagar los derechos. Va a haber mayor posibilidad de visitas de verificación previas o posteriores a la emisión del permiso. O sea, puede ser que la CRE, en este caso, perdón, la CNE, también pueda visitar los predios. Sabemos que la CEA lo ha hecho, no con todos, pero cuando un proyecto se quiere autorizar, pueden ir a ver las verificaciones previas o posteriores de que cuando te otorguen el permiso tengas a lo mejor tu primera visita en ese año por parte de la CNE para verificar que lo que le hayas dicho y lo que le hayas mandado coincida directamente. Entonces, muy importante también mencionarlo. El otorgamiento del permiso va a estar sujeto a mayores criterios discrecionales por parte de la CNE. ¿Qué significa esto? Que, como se lo mencionaba, puede haber mucho más requisitos de los que se establecieron a pesar de que se simplificaron. ¿Sanciones más severas? Sí, va a haber sanciones más severas. Cierres inmediatos, temporales, multas o incluso acciones judiciales. Las revocaciones van a ser más ágiles. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Una, si ustedes van a ingresar un permiso nuevo, preparen un expediente sólido y validado profesionalmente que demuestre que cumplen con todas las áreas. Yo sé que a veces nos desesperamos por querer ingresarlo lo antes posible, pero créanme, es mejor tomarse el tiempo para ingresarlo bien que después tener que tomarse el tiempo para estar remediando y subsanando requerimientos y estar teniendo cosas que a lo mejor no se pueden. Entonces, es importante que lo contemplen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha pasado que a veces los requerimientos nos dan 10 días hábiles y nos piden una cuestión de una CUSEP de la CNE y la CNE me pide una cita y la cita a lo mejor no me la dan esos 10 días hábiles, a lo mejor me la va a dar, digo, nosotros ya tenemos algunas estrategias también en esa parte, pero nos las va a dar en 15 días hábiles. Entonces, a veces es un tema y estar metiendo prórrogas no es lo más eficiente para nada. Es un punto que sí se necesita a veces, pero la realidad es que no es lo más eficiente. Entonces, hay que contemplar esta parte, ¿vale? También mencionar que, bueno,
Vamos a anticipar que tienen plazos extendidos y considerar márgenes de tiempo más amplios en la planeación de nuestros proyectos. Tómense el tiempo de planear bien el proyecto antes de ingresar e invertir esa información, invertir ese dinero de manera premurante, ¿no? Vamos a mantener y hay que mantener un registro ordenado y transparente de toda la documentación del proyecto. Que así como nosotros como gestores podamos tener nuestra documentación de todo lo que se ingresó, que ustedes tengan el expediente digital, que tengan el expediente en físico porque se les puede solicitar. Contar con asesoría regulatoria especializada, ya que los criterios técnicos y jurídicos pueden variar entre proyectos. Asesórense en esta cuestión regulatoria realmente con alguien que sepa, que alguien que tenga esa parte. También, si ustedes ya lo saben, también que tengan contemplada la experiencia. Una cosa es lo que vemos en papel, otra cosa es lo que también sabemos que cómo se mueve este proceso, ¿no? Entonces, tenemos que contemplarlo para poder obtener nuestro mejor punto a la hora de obtener un permiso. Y esas serían las recomendaciones que nosotros les damos. Esos son los requisitos y pues les agradezco